Cumplir 68 años no me parecía motivo de grandes celebraciones, pero en mi interior esperaba, al menos, un gesto de cariño. Preparé una merienda sencilla en la vieja casa de Salamanca, un pastel de almendra, una botella de vino guardada para las ocasiones especiales y la mesa dispuesta con los platos de porcelana que tanto había cuidado. Imaginaba un ambiente íntimo, con mi hijo Bruno y su esposa Maribel, recordando tiempos pasados y compartiendo un brindis por el futuro. Al principio todo transcurrió con cierta normalidad. Bruno llegó con un ramo de flores apresurado. Maribel con una caja envuelta en papel brillante. Encendí las velas del pastel y en ese instante pensé que todavía existía un hilo de ternura que nos unía, pero pronto la atmósfera cambió. Ellos habían invitado a un par de vecinos sin siquiera consultarme, y la casa, que yo había mantenido con tanto esmero, se llenó de conversaciones ajenas y miradas curiosas. Fue entonces cuando Bruno, con una copa en la mano, sonrió de manera extraña y dijo en voz alta: «Bueno, mamá, disfruta mucho de este cumpleaños, porque será el último que celebres aquí». El silencio se hizo espeso. Yo intenté reír nerviosa, convencida de que se trataba de una broma de mal gusto. Pero Maribel añadió sin titubear: «Sí, Orlinda, hemos pensado que lo mejor es que vayas mirando alguna residencia. Con tu edad, estarías más cuidada y cómoda». Sentí que la sangre me abandonaba de golpe, como si me hubieran vaciado el pecho. Vi las miradas incómodas de los vecinos. Algunos apartaban los ojos, otros se mordían los labios. Nadie intervino. Yo permanecí de pie, con la vela aún encendida frente a mí, incapaz de soplarla. Mi propia casa, donde había criado a Bruno, donde cada rincón guardaba la memoria de mi esposo fallecido, se convertía de pronto en escenario de mi destierro. No respondí. Tragué mi dolor como pude, guardando silencio. Sonreí débilmente para que los invitados no notaran el temblor de mis manos. Solo pensé en una cosa: si ellos habían decidido expulsarme, yo tendría que encontrar la manera de que no se quedaran con aquello que consideraban suyo por derecho. Esa misma noche, cuando todos se marcharon, subí sola al desván y abrí el viejo cofre donde guardaba los documentos de la casa. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, el silencio me envolvió como un manto áspero. Caminé despacio por el pasillo, rozando con la yema de los dedos las paredes que habían sido testigo de mi vida. Allí, todavía visibles, estaban las marcas de lápiz que Bruno había hecho de niño para medir su altura. Las repasé con la vista y sentí que mi corazón se encogía. Cada trazo era un recuerdo de tardes felices, de risas que hoy parecían tan lejanas. En el salón, la mesa aún conservaba el olor a vino derramado y a vergüenza. Los muebles que había elegido con mi difunto esposo permanecían en su lugar, firmes y silenciosos, como cómplices mudos de mi derrota. La fotografía de nuestra boda, enmarcada en plata, me devolvió una mirada serena, como si él me invitara a no rendirme. Me dirigí entonces al desván. Las escaleras crujieron bajo mis pies y el polvo flotaba en el aire como un recuerdo suspendido. Busqué entre cajas viejas hasta encontrar el cofre de madera que siempre había guardado con recelo. Lo abrí con manos temblorosas, temiendo y deseando a la vez lo que podía encontrar. Dentro reposaban las escrituras originales de la casa, firmadas hacía décadas, con mi nombre y el de mi esposo como únicos propietarios. Junto a ellas, un sobre amarillento contenía un seguro olvidado que aún estaba vigente. Sentí un estremecimiento recorrerme aquella casa. No era una herencia asegurada para Bruno, ni un trofeo para Maribel. Seguía siendo mía. Guardé los documentos con cuidado, como quien protege un arma silenciosa. Comprendí que todavía tenía poder, y que ese poder podía ser la clave para responder al desprecio sin necesidad de gritar ni suplicar. Bajé del desván con el cofre apretado contra el pecho. La casa, llena de ecos, me devolvía fuerzas en cada rincón. Por primera vez en mucho tiempo,
Respiré hondo y sentí que la respuesta no estaría en discutir con ellos, sino en mover las piezas de otra manera. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 12, tomé la decisión de preparar mi jugada en silencio. Los días siguientes, Bruno y Maribel se mostraron más atentos de lo habitual. Llegaban con sonrisas impostadas, me traían pan recién hecho de la panadería del barrio y me hablaban con un tono suave que no les era natural. Una tarde, incluso me invitaron a salir a tomar un café, y mientras hojeábamos los periódicos en la terraza de la plaza, Maribel deslizó un sobre lleno de folletos coloridos sobre la mesa. Son residencias preciosas, Orlinda dijo con su voz melosa. Algunas tienen vistas al campo, otras actividades culturales. Estarías muy bien acompañada. Yo asentí en silencio, fingiendo interés. Pasé las páginas una a una, observando las imágenes de ancianos sonrientes jugando a las cartas, de jardines llenos de flores y habitaciones perfectamente ordenadas. Sonreí también, pero en mi interior la incomodidad crecía como una sombra. Bruno reforzó el discurso. Mamá, piensa que sería por tu bien. Aquí estás sola, y en esos lugares tendrías médicos cerca y compañía. No discutí, guardé los folletos en mi bolso y agradecí la preocupación con una calma que les desconcertó. Ellos creyeron haber sembrado la idea, sin saber que en mi interior la semilla era otra muy distinta. Aquella misma noche, mientras ordenaba los platos en la cocina, escuché sus voces en el salón. No se dieron cuenta de que yo había dejado la puerta entornada. Si conseguimos que se mude pronto, podremos usar la casa como aval para el préstamo, dijo Maribel en tono práctico. Claro, respondió Bruno. Con esa garantía el banco no pondrá problemas. Me quedé helada. La traición tenía un rostro claro. No se trataba solo de apartarme, sino de exprimir lo que para mí era un hogar lleno de recuerdos. El dolor se transformó en algo nuevo. Más firme, una chispa de rebeldía. Un fuego pequeño pero decidido que comenzó a arder en mi pecho esa noche. Mientras apagaba las luces y subía a mi habitación, ya no me sentía derrotada. Sabía que había llegado la hora de jugar mi partida en silencio, con las escrituras en mis manos. A la mañana siguiente me vestí con calma, como si se tratara de un día cualquiera, y salí hacia el centro de Salamanca. Crucé las calles empedradas con la serenidad de quien va a vencer un recado sin importancia, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Llegué al despacho del notario que había trabajado con mi esposo en vida, don Aurelio, un hombre de canas pulcras y mirada firme que siempre me inspiró confianza. Le expliqué mi situación con palabras medidas, intentando no dejar escapar la emoción que me atenazaba la garganta. Él revisó los papeles que le entregué y asintió con calma. Orlinda, la propiedad sigue a su nombre. Nadie puede mover un dedo sin su consentimiento. Sentí un alivio profundo, como si hubiera recuperado el aire después de semanas conteniendo la respiración. Apreté las escrituras entre mis manos y supe que ese documento era mi escudo. Salí de allí y marqué en secreto el número de una agente inmobiliaria recomendada por una conocida. Nos citamos en un café discreto, lejos del barrio donde todos podían hablar de más. La mujer, de nombre Clara, me escuchó con atención y tomó notas con eficacia. Me aseguró que podría encontrar un comprador interesado en cuestión de semanas. Regresé a casa con el rostro sereno, lista para representar mi papel. Bruno y Maribel me estaban esperando con nuevos folletos de residencias. Sonreí, asentí. Hice preguntas superficiales sobre actividades y comodidades, e incluso guardé algunos panfletos en la cartera para que pareciera que me lo tomaba en serio, pero por dentro ya había tomado mi decisión. Mientras ellos hablaban de mi futuro cuidado, yo pensaba en el precio de mercado de la vivienda, en las manos que la acogerían y en el pasaje de tren que pronto me llevaría lejos. Aquella noche, sola en mi habitación, lloré en silencio, no por la pérdida, sino por la certeza de que debía desprenderme de la última raíz que me unía a mi hijo.
y entre lágrimas comprendí que la venta de la casa ya no era solo un plan, era mi única salida. El día de la firma amaneció frío, pero dentro de mí ardía un fuego extraño, mezcla de nervios y determinación. Llegué puntual a la notaría con los documentos bajo el brazo, y allí me esperaban Clara, la agente inmobiliaria, y una pareja joven que irradiaba ilusión. Se llamaban Mateo y Nuria, y desde el primer apretón de manos sentí una calidez sincera. Ellos me contaron, casi sin poder contener la emoción, que llevaban años soñando con mudarse a Salamanca para trabajar, pero que su corazón seguía en Mallorca, donde tenían a toda su familia. Querían que la casa fuese su primer hogar estable, el lugar donde criar a los hijos que anhelaban tener. Escucharlos hablar con tanto entusiasmo me conmovió. Firmé los papeles con mano firme, y mientras la pluma dejaba trazos definitivos sobre el contrato, una parte de mí se desprendía del pasado. No era un desprendimiento amargo, era como entregar un tesoro a quienes sabrían cuidarlo. Cuando Nuria me miró y dijo: «Prometemos que esta casa siempre tendrá vida y risas», sentí que una punzada de paz me atravesaba el pecho. Mientras guardaba mi copia de la escritura, una coincidencia me golpeó con fuerza. Mi difunto esposo, Julián, había repetido durante años un mismo sueño: vivir frente al mar en Mallorca, donde el sonido de las olas nos acompañara cada mañana. En aquel instante comprendí que no se trataba solo de un cambio de dirección. Era como si la vida me ofreciera la posibilidad de cumplir por fin aquel deseo compartido. Esa misma tarde, sin perder un minuto, entré a la estación de tren con la determinación de alguien que ya no teme a los giros del destino. Compré un billete directo a Palma y lo guardé en mi bolso con un suspiro profundo. Al salir a la calle, el aire helado de Salamanca ya no me pesaba. Sentí que mis pasos me llevaban no a un final, sino al inicio de un camino que había estado esperando toda la vida. El sol mediterráneo me recibió con una luz distinta, más cálida y envolvente que cualquier recuerdo de Salamanca. Al bajar del ferry y sentir la brisa salada en la piel, tuve la certeza de que había dado el paso correcto. No llegaba huyendo, sino buscando un lugar donde recomenzar. Me instalé en un apartamento modesto frente al puerto. No era lujoso, pero cada mañana, al abrir las contraventanas, el reflejo del agua multiplicaba la claridad en las paredes blancas. Desde mi balcón veía los barcos zarpar y regresar, y esa rutina marina comenzó a calmar la herida que todavía sangraba en mi interior. Los primeros días los dediqué a caminar sin rumbo fijo. Descubrí el mercado de Santa Catalina, con sus puestos de frutas rebosantes de color y los pescadores ofreciendo la captura del día. Entre aromas de pan recién horneado y especias, sentí que la vida recuperaba sabor. Una tarde, al llegar a la Seu, la catedral gótica iluminada por el mar me dejó sin aliento. Sus piedras doradas reflejaban la luz del atardecer como si fueran fuego, y pensé que Julián, mi esposo, habría sonreído al verme cumplir aquel sueño suyo de estar frente al Mediterráneo. Fue en una de esas caminatas cuando conocí a Eneas Fonclara, mi vecino de escalera, un hombre mayor, de cabello blanco y voz profunda, que me saludó con la cortesía de quien ha vivido entre libros. Me contó que había sido profesor de historia y que, tras enviudar, encontraba consuelo en conversar con los recién llegados. La isla sabe curar heridas, Orlinda me dijo con serenidad, pero solo si uno se abre a lo nuevo, sin miedo. Acepté su invitación a tomar un café en la plaza cercana, y pronto descubrí en él no solo un guía para conocer la isla, sino una compañía inesperada. Con sus relatos sobre reyes, marineros y leyendas mallorquinas, comenzó a sembrar en mí la idea de que todavía podía escribir un nuevo capítulo. Aquella noche, al volver a casa, el rumor del mar ya no sonaba como un recordatorio de soledad, sino como un preludio de posibilidades. Eneas me habló de una vecina llamada Selma Roig, una mujer vital de cabello rizado y voz clara, que organizaba tertulias culturales en un pequeño local junto a la Plaza del Olivar. Acepté la invitación con cierta timidez,
temiendo sentirme forastera también allí. Sin embargo, al entrar, lo primero que me envolvió fue una mesa larga cubierta de cuadernos, tazas de café y risas que sonaban como campanas liberadas. Selma me recibió con un abrazo cálido, como si me conociera desde siempre. Pronto supe que aquel círculo estaba formado por mujeres de distintas edades, la mayoría mayores, que compartían una historia en común, habían sido desplazadas, olvidadas o subestimadas por sus propias familias. Escuché relatos de hijas que nunca llamaban, de maridos que habían desaparecido, de nietos a los que apenas conocían. Cuando llegó mi turno, dudé, pero al ver tantos ojos atentos, dejé que las palabras brotaran. Les conté cómo mi hijo me había echado el día de mi cumpleaños, cómo había descubierto que planeaban hipotecar mi casa y cómo había tomado la decisión de venderla y mudarme a la isla. Mi voz temblaba, pero con cada frase sentía que el peso se aligeraba. Al terminar, un silencio respetuoso se convirtió en un aplauso espontáneo. Varias mujeres se acercaron a decirme que mi valentía les recordaba que aún era posible empezar de nuevo. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí sola en mi dolor. Pronto me integré en sus talleres, en uno de escritura. Recuperé la pasión por llenar páginas con pensamientos y recuerdos, en otro de jardinería. Mis manos, antes acostumbradas al polvo de la casa vieja, ahora se hundían en la tierra húmeda, sembrando flores y hierbas aromáticas. Cada semilla plantada era un símbolo de mi propia reconstrucción. Allí, entre palabras y raíces nuevas, descubrí que mi dolor podía convertirse en algo más, en la fuerza para ayudar a otras a rehacer su vida. Aquella noche, regresé a mi apartamento con la certeza de que estaba echando raíces en un suelo distinto, pero fértil, donde mi historia apenas comenzaba a florecer. El teléfono sonó en plena madrugada, arrancándome del sueño ligero que tantas veces me visita desde que llegué a la isla. Contesté con el corazón encogido, temiendo malas noticias. Al otro lado escuché la voz rota de Bruno. Mi hijo. Mamá. El banco. El banco ha embargado la casa. Su respiración era entrecortada, casi como la de un niño atrapado en una pesadilla. Me explicó entre sollozos que había pedido un préstamo contando con la vivienda como garantía. Ahora, al enterarse de que ya no estaba a su nombre, los acreedores habían actuado sin piedad. Maribel se ha ido, añadió con un hilo de voz. Dice que no piensa quedarse al lado de un hombre arruinado. Me dejó solo. Mamá, no tengo dónde ir. Apoyé la frente en la palma de mi mano, sintiendo un torbellino de emociones. Durante años había esperado escuchar una palabra de arrepentimiento, y ahora la tenía frente a mí, desnuda, teñida de desesperación. Mamá, ayúdame, suplicó. Solo tú puedes. Respiré hondo, dejando que un silencio prolongado se instalara entre nosotros. Cuando hablé, mi voz no fue de reproche, sino de calma firme. Bruno, la casa ya no es mía, ni tuya. Es de quien la respete. Al otro lado solo se escuchó un sollozo ahogado. Yo cerré los ojos, conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir, y colgué con la misma serenidad con la que se cierran las puertas que nunca debieron abrirse de ese modo. Me quedé sentada en la oscuridad, con el mar golpeando suavemente contra el muelle cercano. Por primera vez comprendí que el pasado no podía salvarse con promesas tardías. Había elegido mi camino, y él tendría que encontrar el suyo, aunque fuera a través de la soledad. Me levanté, abrí la ventana y dejé que la brisa marina secara mis mejillas. Y en ese instante supe que aquella llamada no sería la última, pues las heridas abiertas siempre buscan la manera de volver a sangrar. Las horas posteriores a la llamada de Bruno se convirtieron en un vaivén de pensamientos que me golpeaban con la misma fuerza con la que el mar se estrellaba contra el malecón. Por un lado, la madre en mí aún quería tenderle la mano, protegerlo de la soledad que él mismo había cavado, pero al mismo tiempo, la mujer herida dentro de mí gritaba por dignidad, recordándome cada humillación, cada desprecio. Pasaba las mañanas caminando por la playa, dejando que la espuma mojara mis sandalias,
como si la marea pudiera lavar mis dudas. Una tarde, Eneas me acompañó en silencio. Al verme tan absorta, me dijo con su calma habitual Orlinda: la culpa es otra forma de prisión. Si la aceptas, no habrá mar suficientemente ancho que te libere. Sus palabras calaron hondo. Comprendí que mi vida no podía reducirse a ser carcelera de mis propios remordimientos. Poco después, Selma me buscó con su energía inagotable. Me contó que estaban planeando un proyecto de memoria oral, un archivo vivo, de mujeres que habían sido invisibilizadas, para que las generaciones futuras escucharan sus voces y aprendieran de sus luchas. Queremos que lo coordines tú. Orlinda me dijo: tienes fuerza y una historia que merece guiar a otras. Me quedé sin palabras. Durante años había relegado mis pasiones, mis capacidades, a la sombra de los demás, primero de Julián, luego de Bruno, incluso de las expectativas sociales que dictaban qué debía hacer una mujer de mi edad. Y ahora se me ofrecía la oportunidad de transformar mi dolor en legado. Acepté, con un nudo en la garganta y una sonrisa que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Aquella noche, al regresar a mi apartamento, el rumor del mar ya no me pareció un eco de soledad, sino un aplauso lejano que acompañaba el inicio de una nueva etapa. Y sentí, con una serenidad inesperada, que la vida me estaba devolviendo lo que alguna vez creí perdido. Con parte del dinero de la venta en Salamanca, decidí dar el paso que había estado imaginando desde que llegué a la isla. Compré una pequeña casita en la costa mallorquina. Era modesta, de paredes encaladas y contraventanas azules, pero lo que la hacía especial era la vista. Desde la terraza, el horizonte se abría en un lienzo infinito de agua y cielo. La llené de flores, como si cada maceta fuera un recordatorio de que todavía podía florecer a cualquier edad. Rosales trepaban por la fachada, y en el interior colgué las fotografías de Julián, mi esposo. Su sonrisa desde los marcos parecía darme la bienvenida cada vez que cruzaba la puerta. Quise que aquel lugar no fuera solo un refugio personal, sino también un espacio para los demás. Así nació el taller comunitario que soñábamos con Selma, un rincón donde mujeres y niños pudieran reunirse, leer, escribir, pintar o simplemente compartir silencios. El día de la inauguración, el aire se llenó de risas, pasos menudos y voces que rompían cualquier sombra de soledad. Yo los observaba emocionada, comprendiendo que mi hogar había vuelto a tener sentido. Una tarde, mientras acomodaba unos cuadernos en las estanterías recién instaladas, escuché un golpe tímido en la puerta. Al abrir, me encontré con Bruno. Estaba demacrado, con la ropa arrugada y los ojos cansados de tanto llorar. Por un instante el tiempo se detuvo. Era mi hijo, el mismo que de niña había marcado las paredes de nuestra vieja casa, y el hombre que me había desterrado el día de mi cumpleaños. Respiré hondo. Sentí el impulso de cerrarle el paso, pero algo más fuerte me llevó a mantener la puerta entreabierta. No era la casa lo que estaba dispuesta a abrir, sino el diálogo que nunca habíamos tenido. Él bajó la mirada, murmurando apenas un mamá, y yo, con el corazón dividido entre heridas y amor, lo invité a pasar al jardín, donde el mar parecía borrar las huellas del pasado para dejar espacio a un nuevo comienzo.